Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a su programa País al Día. Hoy tendremos un programa extraordinario del interés de todos ustedes, porque vamos a estar hablando de algo que nos pasa a todos a diario. Pero antes déjenme darle las gracias a los amigos y amigas que nos siguen en todas partes del mundo, a nuestros amigos de Estados Unidos, los de América del Sur, a nuestros amigos de Asia, de África. ¡Wow! ¡Cuánta gente! A mí me sorprende cuando ustedes me hablan a través de las redes y me dicen lo que siguen este programa. Gracias de corazón. Recuérdense que pueden ver este programa y los anteriores y los futuros en mi canal de YouTube. Lo buscan como César Fragoso. Se unen al canal y les van a llegar las informaciones de este y de todos los programas. Además, en nuestras redes sociales, en Twitter, me buscan como @CésarFra, en Instagram, @CésarFragoso75, y el Facebook, recuerden, César Fragoso, se unen y será un placer tenerlo entre mis contactos. Pues fíjense, vamos a estar hablando en el día de hoy de los problemas, de las bendiciones, de lo bueno, de lo malo, de las cosas que nos suceden a diario en los edificios de apartamentos donde vivimos, en los condominios. Y para eso vamos a hablar con una persona que es experto en la materia, que ha publicado libros sobre el tema. Él es un arquitecto, una persona que ha sido en los gobiernos, diferentes gobiernos, y ha ocupado posiciones importantes desde el punto de vista gubernamental y que se ha especializado sobre todo en el aspecto privado, en el manejo de condominios. Inclusive tiene programado un curso especializado en la materia, un seminario, todo lo que tiene que ver con eso. Me refiero al arquitecto José Gabriel García, asesor consultor de condominio. Arquitecto, placer tenerlo gusto, por aquí. César Fragoso. Gracias por honrarnos con Vamos su presencia. Poner el país al día. Sí, señor. En cuanto a lo que tiene que ver con la convivencia en los condominios, porque vamos a educar. Educación es sinónimo de conocimiento y conocimiento es igual a poder. Correcto. Vamos a comenzar hablando un poquito de usted, arquitecto. ¿Quién es José Gabriel García? Bueno, José Gabriel García es el hijo número 9 de una familia de 10 de pueblo. A los 17 años me graduó de bachiller y vengo a la UAS. Todavía no sabía que iba a estudiar, pero terminé estudiando arquitectura porque ya había hecho arte en la Escuela de Bellas Artes de mi pueblo, La Vega. Entonces, ahí, para ser exitoso como arquitecto en nuestro país, hay que tener apellido. Seguro que Entonces, el apellido no me ayudó mucho. Fíjate, son muy pocos contados. Pero García es un apellido poderoso, sí, José sí, Gabriel, sí. No te hagas. Pero fíjate lo siguiente, aquí muy pocos arquitectos viven de su estudio de arquitectura, Entiendo. de su taller de arquitectura. Entonces, la mayoría hemos tenido que diversificarnos. Correcto. Entonces, en el año 91, hago un exilio económico y me mudo a la ciudad de Miami por espacio de unos 4 años. Entonces, ahí me tocó participar como ingeniero de mantenimiento en un edificio. Sí. Un edificio de 274 apartamentos. Okay. Ese edificio, entre 3 o 4 personas, era que lo manteníamos completamente. Entonces, ahí aprendí este negocio de cómo mantener un edificio, cómo mantener un condominio. Regresamos al país a mediados del año 1994, entonces fundamos una empresa que se dedicaba a la administración de condominios. En ese entonces no éramos más de 5 o 6 administradores formales, que llegamos incluso a hacer un intento de asociación, y los informales también eran muy pocos. Hoy en día te puedo decir, César, que hay alrededor de 1000 o más administradores en el país y no más de 100 son formales. Feo, estaba mirando las imágenes. Vamos a dejar ese para ahorita, yo. Vamos a poner primero la del libro. Veo que tú escribiste un libro especializado en materia de condominio.
A mí me gustaría que tú nos hablaras un poquito de qué te motivó a ti a involucrarte tan de lleno en el área de los condóminos, ¿verdad? De los condominios, que tu experiencia ha sido tal que has escrito un libro. Los primeros 8 o 10 años de mi experiencia como administrador de condominios me causaron un gran estrés en el sentido de que tenía como 30 administraciones a la vez y yo era el hombre orquesta. Eso me causó hasta un desgaste físico y tuve que parar. La compañía que tenía la cedí a mis asociados, le vendí mis acciones y descansé un tiempo. Tuve un tiempo de descanso de unos 3 años y comenzando el 1 de enero del año 2007 empecé a escribir de todo en la vida de condominio. Ya había acumulado una gran experiencia, entonces creí oportuno, pertinente, que la gente conociera cuáles son las cosas que debe hacer para vivir bien en un condominio y qué no hacer para no vivir bien en los condominios. Entonces esas experiencias están ahí plasmadas en De Todo en la Vida en Condominio, son alrededor de 220 páginas donde habla comenzando del crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo, porque esta era una ciudad horizontal antes, entonces ya cuando entra de lleno el régimen de condominio es que empieza a ser vertical para comenzar a optimizar el valor del terreno. Tú tienes, por ejemplo, un ensanche como Naco, que Naco era una cuadrícula que una manzana podía tener alrededor de 20, 24 solares. Entonces, en Naco ahora tú encuentras 20 edificios que donde habían 100 personas que usaban los residuos cloacales, ahora están concentradas hasta 2 y 3 mil personas. Eso me advirtió el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, que esta ciudad enfrenta un reto en un futuro no muy lejano, de que, por ejemplo, esas aguas residuales que están colectadas todavía en las que hizo el régimen de Trujillo, han permanecido intactas y ahora el uso se ha triplicado, cuadruplicado, centuplicado. Entonces eso puede traer un problema a futuro a esta ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben, amables amigos y amigas televidentes, que País al Día se caracteriza por los consejos que les lleva en el aspecto de los bienes raíces. Este es un tema que compete de lleno a la situación de los bienes raíces en la República Dominicana, que yo los he tratado en muchas ocasiones, les he hablado precisamente de lo que nos estaba hablando el arquitecto, del problema que se da con, y no solamente con eso, arquitectos, sino también porque la convivencia en los edificios se traslada a la convivencia en las calles por el aglomeramiento que se da en esos lugares donde antes en una casa había una familia de 5 miembros y ahora hay un edificio donde viven 200 personas. Pero eso es parte del problema. A mí me gustaría, arquitecto, que usted nos dijera por qué, hablando ya específicamente de la parte que tiene que ver con los condominios, ¿por qué las personas no pueden vivir en armonía en muchos de esos condominios? Fíjate, César, es algo muy sencillo. No sé de cuántos miembros era tu familia, pero de la mía, que éramos 10 hermanos, nos daba brega ponernos de acuerdo entre nosotros. Y papá, que era el que dictaba la norma, era un hombre que decía que no comía anuncios. Papá te daba una pela en lo que se investigaba el caso. Pero entonces, las reglas de mi casa, entre 10 hermanos que éramos, no era difícil asimilarlas. Entonces, figúrate en un edificio donde no son ni ariente ni pariente ninguno de los que compran. Hay muchas personas que no le importa el vecino. Hay muchas personas que no le importa el que le queda al lado. Hay muchas personas que no le importa a nadie más, que viven el yoísmo para sí mismo. Entonces, el tema de la convivencia en los condominios, viven gente buena. Y hay gente buena de esa que muchas veces comete errores, comete falta por falta de conocimiento. Entonces, de ahí el factor educación. La gente tiene que conocer lo que se llama la ley de condominio, que es la 5038. Y la gente tiene que conocer el propio régimen de condominio
que es especializado para el condominio donde le toca vivir, para usted saber qué hacer y qué no hacer, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y usted puede ser una buena persona, pero si comete falta, aún por desconocimiento, es reo de la justicia o de la censura de sus propios vecinos. Tú sabes que hay personas, arquitectos, que se preguntan si es importante el pago de un mantenimiento. Inclusive te decía ahorita fuera de cámara, una cliente, que ella quiere comprar un apartamento donde no haya que pagar condominio, en un edificio, ¿verdad? Entonces yo quiero que cuando vengamos de la pausa, tú nos hables de las ventajas que significa para las personas que viven en un condominio pagar y tener una buena administración de su condominio. Adelante, señor director. Estamos hablando con el arquitecto José Gabriel García, un experto en la materia que tiene que ver con los condominios. Y antes de la pausa le preguntábamos al arquitecto que por qué a muchas personas no les gusta pagar el tema del condominio y de la importancia que tiene el pagar a tiempo. Adelante, arquitecto. Pues fíjate, César, con relación a la señora que te comentaba que le gustaría vivir en un condominio donde no haya que pagar mancomunidad, qué linda, si fuera así, donde tienes que pagar la luz común, el agua común, el gas común. Si tienes un elevador, tienes que pagar el mantenimiento de ese elevador. Si tienes un generador eléctrico, tienes que poner una iguala. Tienes que poner el personal operativo base de vigilancia, el conserje de día, el conserje de noche, los que limpian. Entonces, un condominio no es como un colmado. Un colmado, si quiebra, tú lo cierras. Pero un condominio que no tiene con qué pagar lo que es la generación de todas sus cargas presupuestales, entonces no se puede cerrar porque usted no tiene para dónde coger. Por eso, la ley 5038 sobre condominio y el propio régimen de condominio es inteligente en el sentido de que declara que el privilegio mayor que existe en un condominio es el pago de la mancomunidad. No es ni siquiera un pago, es un aporte, porque como el condominio es sin fines de lucro, es para sufragar los gastos que ahí ocurren. Hay muchos condominios que son fallidos, por ejemplo, la mayoría de los que hace el Estado, porque al que le dieron un apartamento ahí o al que compró un apartamento ahí, cree que fue una vaca muerta que le dieron y que puede vivir de papichulo. En un condominio no puede haber un papichulo. Nadie puede financiarlo a usted ni pagar por usted. Usted tiene que cantearse. Entonces la misma ley dice que el que tiene una cuota que no ha pagado, que el que tiene dos cuotas que no ha pagado, ya es susceptible de que se le suspendan los servicios, es susceptible de pagar moratoria y cuando tiene 3 cuotas vencidas, se le puede inscribir un privilegio y ese inmueble lo puede perder. Hay mucha gente que se jugaron con esto y que han perdido su inmueble por 3 pesos que debían de mantenimiento. El mantenimiento no escapa a nadie. Si usted es dueño de un condominio, de una unidad funcional, y usted lo deja con una deuda, el que compra tiene que pagarla, porque es que eso tiene que ir a las arcas comunes para estabilizarlo. Ese es el privilegio mayor. Nadie se escapa de pagar. Por eso, a usted, ingeniero, arquitecto, constructor, promotores de condominios y viviendas, hagan un mecanismo coercitivo que sea efectivo, porque donde usted no puede cortar el agua, donde usted no puede cortar la energía de la planta eléctrica, donde usted no puede cortar el gas de la mancomunidad, entonces usted no tiene un mecanismo coercitivo para que le paguen. Debe existir un mecanismo coercitivo y la misma educación de la gente que quiere tener su condominio bonito, porque un condominio que está quebrado es un condominio que nadie lo quiere, que pierde la plusvalía y que no se puede vivir allí. Una de las cosas que preocupa a la gente en el caso de los que vivimos, porque yo vivo en un condominio, de los que vivimos en condominio y es una pregunta interesada, arquitecto, ¿puede ser uno de los que viven ahí, es obligatorio que sea un condómino, o sea, un habitante del edificio quien maneje la administración o puede ser una compañía externa? Fíjate, César,
es ventajoso tener un administrador que sea externo, porque cuando el administrador es de la propia comunidad, se convierte en un administrador doméstico o local porque es juez y parte ahí dentro. La mayoría terminan desacreditados, porque cuando usted pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no ha impreso, no ha compartido el estado de ingresos y gastos, lo primero que dicen es, ¿qué está haciendo con mi dinero? Y cuando usted tiene un vecino al lado que tiene 3 meses que no paga y usted le recuerda que tiene que pagar, se lo va a echar de enemigo. Entonces, esta es una disciplina que no es que te enganchaste a administrar condominio, hay que entrenarse para administrar un condominio. Este entrenamiento no es que te enganchaste si tú pones un policía novato en la 27 de febrero con Abraham Lincoln a dirigir el tránsito, estoy casi seguro que el tapón te va a llegar a Boca Chica, hacia el este, y te va a llegar hacia Bonao, hacia el Cibao. Entonces, hay que recibir un entrenamiento para saber qué hacer ante cualquier eventualidad. Por eso, los administradores nos clasificamos en administradores formales y administradores informales. Si usted quiere un administrador novato que vaya a aprender con usted y que cometa errores que le va a costar dinero, ande y hágalo, porque todavía se considera hasta un intangible pagarle bien a un administrador. Un administrador es alguien que está a cargo de la cosa que es de todos y usted debe buscarlo que sea confiable y que tenga experiencia. Tú sabes que tú decías y lo recalcabas ahora de la importancia de tener una buena administración, porque se da el caso de que la gente no quiere pagar y tú ya nos explicabas las consecuencias que puede tener para un apartamento en particular si el dueño no lo ha pagado. ¿Cuáles serían las reglas, las normas, las formas como se podría cobrar con efectividad? Pues fíjate, para cobrar con efectividad, primero hay que hacerle conciencia a las personas que el aporte que usted está haciendo es lo que ayuda a poder pagar a tiempo lo que son todas las cargas que tiene un presupuesto de un edificio. Un presupuesto debe ser real y sincero. El presupuesto no puede tener omisiones que después se van a reflejar que usted no tiene dinero para pagar la partida imprevista o la partida que le asaltó. Es bueno tener un presupuesto que consigne hasta imprevistos y que consigne reservas para ahorros. ¿Por qué? Porque a usted le entregan un condominio nuevo, pero a los 3 años, con la calidad de la pintura, a los 5 años hay que pintarlo. Entonces, si usted no tiene dinero, si usted no ha hecho los acopios necesarios para pintar ese edificio, va a tener que buscar algo que es sumamente odiado por casi todo el mundo, lo que se llama la derrama o cuota extraordinaria. Pero esa cuota extraordinaria muchas veces es necesaria. Un condominio organizado debe tener una cuota 13 que va a servir de acopio y contingencia para cualquier partida que te asalte y que tú no la tengas en presupuesto. Además, recuérdense que el personal operativo base cobra un sueldo 13, que a veces no lo consigna la propia cuota normal mensual, sí, que se ha diseñado para... Fíjense, la cuota no puede ser rasante. Si usted tiene gastos de 100 pesos en un condominio, usted no puede tener un presupuesto que diga que es 100 que va a colectar, porque en el camino se le agachan 2 o 3. Digo que una gestión de cobro es exitosa hasta en un 70-80%, pero los 2 o 3 que se le agacharon, entonces, ¿qué usted va a hacer con las partidas que tiene que pagar? Por eso, cuando usted diseña un presupuesto, tiene que estar holgado más allá de lo que son los gastos, porque cuando se le agachen lo que se le tienen que agachar, esto no es un banco que usted tiene un saco de cuarto ahí para financiar partidas, es lo comido por lo servido. Por eso, esa cuota de mancomunidad debe ser pagada por adelantado. También hay gente que no lo entienden. Yo tengo una persona que es dueño de un supermercado que es cada 60 días y cada 90 días que me quiere pagar, pero yo no soy una persona que le vendió un saco de plátano ni que le vendió 20 unidades de sandía para que me lo pague a los 90 días. Eso es para sufragar los gastos del mes y no ha habido forma de que su cultura asimile que es por adelantado que tiene que pagar.
Una de las cosas que preocupa también a la gente que vive en los condominios es el rendimiento de cuentas. Muchos creen que el administrador del dinero mensual que se paga para el manejo del mantenimiento, pues lo usa para su uso personal, valga la redundancia. Entonces, ¿es importante el rendimiento de cuentas mensual de los dineros que entran en cuanto al pago mensual de los condóminos? César, es importante que la gente sepa lo que están haciendo con su dinero, porque usted es libre de pensar, de especular, qué están haciendo con mi dinero, si usted no lo expresa. Entonces, un administrador no puede ser un hombre orquesta. Un administrador dentro de su staff tiene que tener un profesional de la contaduría que rinda un estado de ingresos y gastos mensual y que lo concilie con la cuenta del banco. Entonces eso se manda y ya usted se mata a usted mismo ahí leyendo lo que ha pasado, porque cuando la gente ignora puede especular y pensar lo que le dé la gana. Cuando vengamos de la pausa, arquitecto, yo quiero que hablemos para que la gente cree conciencia de la importancia que tiene para el valor de la propiedad tener un adecuado administrador del mantenimiento del edificio. Adelante, señor director. Continuamos aquí con el arquitecto José Gabriel García, con el que hablábamos de la importancia del pago de mantenimiento para lo que tiene que ver con el valor que adquiere el edificio, cómo se deteriora o cómo aumenta de valor. Esto es muy importante dependiendo del pago de ese mantenimiento. Adelante, arquitecto. Pues sí, amigo Fragoso y público en general. En los edificios hay las cosas que se ven y las que no se ven. Por ejemplo, modernamente un edificio de categoría está impidiendo que los letreros de venta se publiquen, porque por ejemplo tú tienes un edificio de 20 apartamentos y hay 8 o 10 que tienen un letrero de se vende, entonces una gente que va a comprar, yo me pondría chivo, ¿y por qué tanta gente están vendiendo aquí? Entonces, hay edificios que tienen vicios de construcción que lo hacen prácticamente inhabitable, aunque por fuera se vean muy bonitos. Entonces, un edificio es algo que requiere un mantenimiento constante. Cuando usted no hace los mantenimientos a tiempo, el edificio se deteriora, el edificio pierde valor y el edificio se pone feo. Y un edificio que se pone feo, por ejemplo, la plusvalía se empieza a sentir a partir del 5º año de haber comprado el inmueble, donde ya puede valer hasta 25%, 30%, 40% más de lo que costó, corrígeme, César. Entonces, esa plusvalía, cuando se reduce, usted lo que está es perdiendo. Entonces, es bueno identificar una propiedad donde usted vaya a vivir. Percátese primero de que ahí por lo menos en un 80% la gente paga, de que esas arcas no están en 000, que hay fondos de reserva, que ahí la gente se lleva bien, que no es una olla de grillo, porque hay comunidades que son tan invivibles que la gente no vive en armonía. Entonces se acusa un problema de convivencia. Entonces, el refrán, ¿para qué usted quiere tener una vacinilla de oro si lo que va a orinar es sangre? Entonces, fíjese, hasta el que sean buenos sus vecinos es un factor que va a contribuir que la adquisición de una vivienda, de un inmueble, de un apartamento, que es una de las decisiones más importantes que usted puede tener su propia casa, que cuando usted vaya sea a descansar y que viva en armonía y confortablemente. Una de las cosas que se está dando hoy en día, arquitecto, es los grandes proyectos que se están construyendo, sobre todo de bajo costo, donde para los adquirientes, los que viven en esas comunidades de grupos de apartamentos, de 100, 200 apartamentos que tienen piscina. Por ejemplo, yo tengo proyectos en venta por la Jacobo Masluta que tienen piscina para niños y para adultos, tienen área de juego para niños, tienen zonas para la realización de actividades familiares. Una de las ventajas que tiene vivir en ese tipo de proyectos es que usted vive como si viviera en un resort. El pago del mantenimiento es bajo
porque al ser tantos apartamentos, la sumatoria de lo que se paga es menor y la gente puede vivir con más holgura. Y otra de las cosas, sobre todo en eso de los llamados de bajo costo que se da, es la gente que vive ahí. Es increíble como la gente, mientras más humilde es, mejor se lleva. Hay muchos casos en condóminos de gente de mucho dinero que las cosas no marchan tan bien. Pero lo más importante, y es que lo que yo quiero que usted me ayude a aclararle a la gente, es la profesionalidad de los que manejan el mantenimiento de los mismos. Y de aquí es donde mi pregunta va directamente. ¿Es importante tener un administrador experimentado en el manejo del mantenimiento? Fíjate, César, y público que nos escucha, que nos mira, que nos ve. Esas ciudadelas que están haciendo las grandes constructoras aquí se convierten en lo que se llama un multicondominio. Es como si fuera a vivir en una ciudad. Entonces, es importante que haya un mecanismo que garantice el que usted pague la mancomunidad. Porque en la medida en que la mancomunidad es de bajo costo, por ejemplo, ahí yo coticé el día pasado en una ciudadela que ha hecho una gran constructora de aquí, 1000 unidades funcionales. Estamos hablando de 1000 condominios, de 1000 apartamentos. Entonces yo lo primero que pregunté fue, ¿cuál es el historial de pago aquí? Ah, no, que se recauda, es 1000 pesos lo que pagan, se recaudan 400,000, 500,000. Entonces, está pagando la mitad o menos de la mitad. Entonces, tú no te puedes montar en un barco que se está hundiendo. Para administrar exitosamente, usted puede administrar con mucho amor y arte, pero no por amor al arte. Hay que hacer administraciones que usted tenga la ventaja de que la comunidad lo va a respaldar para usted hacer un buen trabajo. Un administrador tiene que ser una figura, un ente de carácter. Si un administrador, todo el mundo lo agarra y le da pau pau, entonces es un administrador que no sirve para hacer su trabajo. Tiene que tener todas las cosas para que eso funcione y un gran equipo de trabajo en una ciudadela como esa. Vamos a hacer una breve pausa y cuando vengamos vamos a explicarle a la gente quién es un residente, quién es un condómino de verdad en uno de estos proyectos y cuáles son sus obligaciones. Adelante. Estamos dando una cátedra de todo lo que usted tiene que tener en cuenta para vivir en un condominio como una persona civilizada. Y yo le preguntaba antes de la pausa al arquitecto José Gabriel García, que es un experto en la materia, que nos hablara de las obligaciones de los residentes y quién es un residente en un condominio. Adelante. Bueno, pues fíjate, en un condominio tú le puedes llamar socio copropietario, le puedes llamar condómino, le puedes llamar condomiense, que hay mucha gente que le dicen así, al que vive allí. Entonces, nadie es más propietario que otro, todos son dueños de la cosa común. Si tú tienes un apartamento de 200 metros y yo tengo uno de 100 metros, tú eres dueño en la medida de tu participación, porque probablemente tú tendrás que pagar más mancomunidad que yo, porque tú eres dueño de una parte el doble de la que yo tengo. Entonces, esos condóminos que viven en ese residencial, en ese edificio, o puede ser el dueño que lo vive, o puede ser un inquilino. Entonces, tanto los dueños como los inquilinos deben observar las reglas, pagar a tiempo su mancomunidad y no hacer las cosas que impide la ley de condominio y el régimen de condominio. Siguiendo las reglas van a vivir en paz y en armonía, sobre todo pagar a tiempo y llevarse bien. Excelente, bueno, arquitecto, yo creo que hemos hecho una cátedra de lo que es cómo usted vivir de manera decente en un edificio de condominio. Se puede, es cuestión de que usted ponga de su parte. Gracias, arquitecto José Gabriel García, encantado, por estar aquí en País al Día. Ustedes y nosotros, si Dios quiere, nos veremos en otra entrega más de su programa País al Día. Hasta entonces. Muchas gracias.